Muy buenas, mis apreciados hermanos y amigos que nos siguen en el canal de la Iglesia Diestra de la Majestad de los Guasimitos aquí en Venezuela. Hemos estado trabajando arduamente para expresar el mensaje del fin de los tiempos y el mensaje de esperanza por la venida del Señor Jesucristo a la tierra cuando venga a buscar a su iglesia para llevarla a el reino de los cielos y a vivir siempre con el Señor. Nos gustaría que te suscribieras al canal y que también compartieras con tus amigos y con tus contactos estos mensajes que los pueden edificar a ellos también, además de edificarte a ti. Y danos un like y deseamos que estos mensajes sigan siendo de ayuda espiritual para todos nuestros oyentes. Dios los bendiga. Es un placer saludarlos nuevamente, mis apreciados hermanos, amigos del canal de la Iglesia Diestra de la Majestad de los Guasimitos, del estado Barinas, aquí en Venezuela. Hemos estado hablando acerca de los acontecimientos que se han registrado en la tierra y que se siguen registrando de una manera bastante vertiginosa, como las guerras, los terremotos, las inundaciones, lluvias de granizo, entre otras muchas cosas extrañas que están ocurriendo en nuestro planeta a gran escala y que nos muestran que ya potencialmente estamos viviendo en el principio de dolores registrado en la Biblia. Hoy vamos a concentrarnos a hablar acerca de algunos aspectos de la venida del Señor Jesucristo, de la segunda venida de Cristo, precisamente para venir a buscar a su iglesia, y que ya no tiene que ver con el pecado, sino que tiene que ver con el hecho de hacer justicia y hacer juicio sobre la rebelión de los seres humanos, después de haber venido la primera vez para demostrarnos su extraordinaria misericordia para salvar a la humanidad de sus pecados, pero ahora para juzgar a los que no reconocieron al Señor Jesucristo y que no reaccionaron favorablemente a esa extraordinaria misericordia que Dios expresó y que Dios demostró en su primera venida muriendo en una cruz, dejándose castigar precisamente por nuestros pecados. He estado revisando algunos aspectos en las Sagradas Escrituras con respecto a los dos grandes lados en los que se encuentra la humanidad. En la humanidad hay dos lados y que son bastante importantes de tomar en cuenta. El lado en el que se encuentran los hijos de Dios, los cristianos, y el lado en el que se encuentran los que nunca han conocido al Señor Jesucristo como su Salvador y viven en sus delitos y pecados arrastrados por su concupiscencia. El mismo Señor, poco tiempo después de pronunciar aquella extraordinaria exposición de los últimos tiempos en Mateo 24, se dirige a su audiencia para decir también algo puntualmente importante acerca de estos dos grupos de personas. En Mateo capítulo 25 es necesario que leamos esa cita en el versículo 31 al 34 y después el versículo 41. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y en el versículo 41 dice: entonces también dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Bueno, son palabras bastante fuertes porque está expresando acerca de lo que es el fin de las personas que le siguieron y los que no le siguieron, y que está dentro de un contexto de un comportamiento particular, porque dice que aquellos que están a su derecha, que son los que le siguieron, fueron los que le dieron de comer cuando tenía hambre, los que le dieron de beber cuando tenía sed, los que lo vistieron cuando tenía falta de vestido, los que lo visitaron en la cárcel cuando estaba encarcelado, y que aquellos que estaban en su izquierda, que no hicieron esto porque no le dieron de comer cuando tenía hambre, no le dieron de beber cuando tenía sed, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos comportamientos nos muestran lo que el Señor le gustaría que las personas hicieran.
Y por supuesto la reacción de los que estaban a su izquierda fue que, bueno, pero Señor, ¿cuándo hicimos eso? Nosotros nunca te vimos a ti de esa manera. Entonces el Señor les explica que si se lo hicieron a uno de sus pequeñitos, a él también se lo hicieron. Entonces, bueno, eso es bastante claro porque nuestro trabajo es con nosotros, seres humanos, con nuestro prójimo, y todo lo que nosotros podamos hacer para glorificar a Dios está relacionado directamente con nuestro prójimo. Además de este comportamiento particular, hay algo que hay que dejar muy claro. No todos los hijos de Dios serán encontrados haciendo su trabajo. Y como lo dice el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 46, cuando está hablando precisamente de los últimos tiempos, ahí en ese versículo dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Bueno, es importante destacar el hecho de que el Señor le gustaría conseguir a todos sus hijos haciendo su trabajo, pero que lamentablemente ahí se expresa en el texto. Ustedes pueden revisar el texto completo y allí ustedes van a conseguir que lamentablemente algunos no van a ser conseguidos haciendo su trabajo. También tenemos otros videos en el canal que ustedes pueden revisar que también hablan de eso. Cuando estuvimos hablando en la serie de las señales antes del fin, tocamos esta parte final en esa serie. Ustedes la pueden revisar con calma ahí en el canal. Muy bien, aquí es donde cobra importancia el texto de Apocalipsis 21:8. Les va a parecer un poco raro, pero ahí en ese texto hay algo bastante interesante que tenemos que tomar en cuenta. Y por cierto, el gran predicador e historiador, nuestro hermano César Vidal, que es un excelente expositor de la palabra de Dios, lo explica diciendo que es particularmente importante que el Señor haya inspirado al apóstol Juan a encabezar la lista de los pecados con los cobardes y los incrédulos, y no con los abominables, con los homicidas, con los hechiceros o con otros pecados que a nosotros nos parecen bastante terribles. La sencilla razón es porque en todos los tiempos, y particularmente en estos tiempos, cuando existe la intención, e incluso no solo la intención, sino ya la legalización de pecados, que es indispensable que no haya cristianos cobardes, que se queden callados ante tanta abominación mundial y que no sean incrédulos para creer que la palabra de Dios es la que siempre va a tener la razón, y que sencillamente el mundo, los hombres que legalizan los pecados por encima de la palabra de Dios, son los que no tienen razón. Sencillamente la palabra de Dios tiene que ser respetada, y los cristianos tienen que ser valientes, sencillamente muy valientes, para decir que no están de acuerdo con eso, porque es Dios quien tiene razón. Por otro lado, los hijos de Dios también, según el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 13 y versículo 14, habla de que sus hijos somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra, y la sal de la tierra, si se desecha, se va a desvanecer. ¿Y con qué será salada la tierra? Vosotros sois la luz del mundo, y que nadie prende una luz para ponerla debajo de un sitio donde no alumbre. Entonces necesitamos cumplir también con esos requisitos de que somos sal y luz de este mundo. Entonces lo interesante del texto es que admite de alguna forma en que la sal de la tierra, que son los hijos de Dios, se puede desvanecer y puede ser hollada por los hombres, y que la luz del mundo, los hijos de Dios pueden estar en una posición o en un lugar donde la luz se sofoque, en vez de ser una influencia permanente ante estas inmensas tinieblas de pecado que se están levantando para oscurecer a este mundo con la legalización del pecado, con la legalización de cuanta maldad existe, y que está oscureciendo al mundo más de lo que ya está. De ninguna manera podemos permitirnos dejar que seamos pisoteados, ¿no? ya por este mundo plagado por un comportamiento humano inminentemente malo, ¿no? Necesitamos ser valientes para proclamar ante el mundo el valor de los principios que están establecidos por Dios en su palabra. Y no necesitamos ser cobardes para eso. Por eso hoy ese texto toma bastante valor, porque necesitamos no ser cobardes y necesitamos
sencillamente creer firmemente que la palabra de Dios es cierta. Entonces, ni los cobardes ni los incrédulos toma bastante valor en este punto de la historia humana. Está el otro grupo de personas, los que están a la izquierda, los que el Señor encuentra haciendo lo contrario a lo que ha sido encomendado. El mismo Señor Jesucristo en Mateo 24, 48 al 51 dice así, ¿no? Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi Señor se tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, ya no tendrá oportunidad, se desvió con los más terribles comportamientos pecaminosos de su condición, y su condición llegó a niveles tan altos que ya no vio más el camino de vuelta, ¿no? El apóstol Pablo lo expresó de esta manera en Romanos capítulo 1, versículo 21 y versículo 25, ¿no? De una manera bastante buena, en el sentido de que es muy clara, aunque es grotesca, pero es bastante clara, y dice: pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus pensamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira del hombre, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Una terrible descripción de quienes serán juzgados por Dios en el tiempo del fin, el tiempo de su venida. El mismo apóstol Pablo lo dice determinantemente cuando escribió a los hermanos de Tesalónica en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 7 al versículo 9. Lo escribió de una manera bastante descriptiva, de tal manera que no hay duda alguna de que se pueda entender lo que allí se dice, ¿no? Dice de la siguiente manera: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Bueno, es una descripción bastante grande, bastante grave y bastante importante de ser tomada en cuenta por aquellas personas que no han aceptado a Cristo como su Salvador y que todavía viven en sus delitos y pecados, porque el Señor Jesucristo sencillamente vendrá la segunda vez ya para hacer juicio sobre la rebelión de la humanidad. En conclusión, necesitamos terminar esta reflexión diciendo que si ya eres hijo de Dios, si ya aceptaste a Cristo como tu Salvador y Señor, es preciso que seas valiente para mantenerte firme ante las pretensiones de legalizar el pecado, ser valiente para denunciar lo que está mal y defender lo que está bien, lo que está en la palabra de Dios, creyendo firmemente que la Biblia es todo el consejo de Dios para la humanidad, y ese es el que vamos a seguir. Entonces necesitamos ser valientes para eso. Y si no has aceptado a Cristo como tu Salvador y como tu Señor, te invitamos a hacerlo. Haz una oración en la que con tus propias palabras reconoces que has ofendido a Dios con tus pecados, y que puedas aceptar que Cristo fue castigado ya por tus rebeliones. No pierdas más tiempo, asegúrate de tu salvación. Dios puede darte la salvación a ti a través de tu arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, no pierdas la oportunidad mientras estás vivo de hacer ese reconocimiento delante de Dios y poder ser salvo. Es la única manera de poder ser libre de los pecados, arrepintiéndonos de nuestros pecados, confesando nuestros pecados a Dios y comenzar a ser valiente para denunciar lo que está mal, para denunciar aquello que la Biblia condena. Entonces, tu vida podrá ser una vida que pueda glorificar a Dios. Bien,
Esperamos que este análisis te haya servido para tu edificación espiritual. Dios te bendiga. Saludo a todos.